Legales y sociales, en la que se anunció el patrocinio de los abogados de esta institución a los periodistas denunciados, fue un acontecimiento importante del feriado, en razón de la magnitud del tema en cuestión, que fue rigurosamente invisibilizado por Clarín, el padre de la criatura. Parecía mentira, ayer no había canal de noticias que no estuviera ocupándose del tema, salvo, claro, TN, enfrascado en el relanzamiento, con una gráfica novedosa, más moderna, y que mostraban cómo se hacía un poncho en Salta o cómo se fabricaba el chocolate en rama en Bariloche. Mientras tanto, ocultaban deliberadamente que abogados del grupo Clarín, que hace una causa y una verdadera cruzada del tema de la libertad de expresión, claro, les faltó agregar siempre y cuando digan lo que me interesa. Esta situación es de una gravedad institucional formidable, que algunos ignoran por interés, otros por desconocimiento y otros porque no se dan cuenta. Los abogados del grupo Clarín denunciaron por incitación a la violencia, delito que de probarse requiere penas de prisión, contempla penas de prisión de cumplimiento efectivo, contra varios periodistas, entre ellos Roberto Caballero, columnista de Tiempo Argentino y conductor de Mañana es Hoy en Radio Nacional, contra Sandra Russo, de 678 y Página 12, contra Javier Vicente, relator de Fútbol para Todos, simplemente por haber emitido opiniones favorables a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada por mayoría abrumadora del Congreso argentino, y a cuyo cumplimiento se sigue oponiendo el Multimedios Clarín. Los abogados de Clarín denunciaron, tanto a periodistas como a funcionarios del gobierno, hablan de una denuncia criminal contra instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio de Clarín y sus directivos. La individualización de los verdaderos ideólogos de la maniobra denunciada surgirá de la actuación de la justicia, dice la denuncia. Y es bueno saberlo porque cuando se dieron cuenta de que estaban equiparando esta situación más o menos al ataúd de Herminio Iglesias del 83, salió el mismo abogado que había hecho la presentación, el jefe de los 70 abogados al servicio del grupo Clarín, a decir que en realidad a los periodistas los ponía como testigos. No es cierto. El contenido de la denuncia los equipara a los funcionarios públicos presuntamente instigadores y les da el carácter de propaladores. No cabe ninguna duda en atención al origen o función que desempeñan que el gobierno está detrás de este accionar, dice la presentación. Y agrega, han tenido lugar en los últimos años acciones tendientes a instalar la idea de que el grupo Clarín es el principal enemigo de la acción de gobierno, lo que se verificó en innumerables discursos de funcionarios y adherentes al partido gobernante. La situación suscitada el 3 de octubre convence de recurrir a la Administración de Justicia en salvaguarda de la integridad personal de los periodistas y directivos del grupo Clarín y de los otros medios que habitualmente resultan fustigados por el gobierno y sus voceros. ¿Qué pasó el 3 de octubre? Fue la protesta de la prefectura y la gendarmería. Dice la denuncia que en esa circunstancia aparecieron funcionarios y, así menta a los periodistas, conocidos propaladores de los mensajes gubernamentales, sugiriendo que detrás de esos reclamos de las fuerzas de seguridad y también de los cacerolazos se encuentran directivos y periodistas del grupo Clarín. En resumidas cuentas, se imputa al grupo Clarín, dice la denuncia, ser el responsable de todos los males que padece el gobierno. De todo lo dicho surge que hasta el momento han desempeñado el rol de principales propaladores del mensaje gubernamental contra el grupo Clarín las siguientes personas: Sandra Russo, Edgardo de Petris, Martín Sabatella, Juan Cabandier, Roberto Caballero, Julio Alac, Carlos Zanini y Javier Vicente. Por todo ello, se promueve la presente denuncia contra quienes incitan a la violencia colectiva. Y habla del delito de coacción, de cosas gravísimas. Ya no han podido ir por las calumnias e injurias, figura que fue derogada cuando se trata de temas de interés público por este mismo gobierno, al que fustigan todo el tiempo. Pero la gravedad de este cepo jurídico que pretende el grupo Clarín para los periodistas que tienen opiniones diferentes
es de una gravedad extraordinaria y que debe ser denunciada, debe ser expuesta públicamente, debe ser discutida, no debe, digamos, quitarse de la tapa de los medios. Claro que los del Grupo Clarín lo han dejado de lado como era esperable. El Centro de Estudios Legales y Sociales va a patrocinar a los periodistas, que si bien difícilmente vayan presos, es probable que un fiscal razonable rechace in limine la denuncia por entender que no hay fundamento ninguno, porque en realidad, ¿cuáles fueron las expresiones que constan en la denuncia? Haber dicho que el Grupo Clarín respalda o promueve los cacerolazos, o que le interesa agitar o amplificar situaciones de conflicto social, como fue el caso de los gendarmes. Meras opiniones. En ningún momento se hacía alusión a la necesidad de un escarnio o de una agresión contra Clarín, contra sus socios, sus dueños, sus trabajadores. Absolutamente nada de eso. Nada de eso. Ahora los abogados de Clarín han salido a decir, y por eso cuando Hellblum o La Nata o quién sabe quién, otros del grupo, dicen, no, nosotros todo lo que sea contra colegas está muy mal. Pero ya aclaró el abogado que no era tanto. Sí era tanto. Leyendo la denuncia, no tiene nada que ver con el comunicado aclaratorio que el abogado ayer trató de exponer públicamente para empezar a enroscar el hilo en el carretel. ¡Qué paradoja! Clarín, que vive hablando de la libertad de expresión, que dice ser el único garante y custodio de la misma, denuncia ante la justicia para que metan presos a periodistas que tienen opinión diferente. Y lo triste, y más lamentable aún, es que periodistas y fundamentalmente gran cantidad de dirigentes políticos de la oposición se callan la boca o le dan la razón a Clarín, abierta o implícitamente. 7 de la mañana y 13 minutos, Periodismo en Libertad, la otra agenda. No se me duerme.